Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Profesor, buenas noches. buenas noches, Ira. ¿Cómo está, profesor? Hola, Magali. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Rita. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Magali, buenas noches. Profesor, Buenas buenas noches, noches. profesor. Buenas noches, Joaquín, ¿cómo estás? Acá, profesor, tranquilo nomás. Buenas noches. ¿Tranquilo? ¿Por qué? Tiene que estar bien, bien, tiene que estar. Sí, profe. Ahí estamos, profe, aunque sea atrás, estamos dando. Ah, ya. Uno debe sentirse bien, porque si no, o sea, que si está nomás tranquilo, está mal, pues. En cambio, si está bien, está pilas, entonces está con el ánimo arriba. Y todo le sale bien, ¿ah? Todo le sale bien. A ver, ¿qué es lo que hemos visto durante las 2, 3 semanas, hasta la semana pasada? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Ah? ¿Quién me dice de todo lo que hemos visto estos días? ¿Alguien que me levante la mano? ¿Alguien? Profesor, hemos visto sobre los procesos de democratización, sobre Ya, los presidentes hasta luego. Hemos visto, a ver, como la mente es frágil, profesor. la mente es frágil. A ver, ¿cómo? A ver, Buenas noches. buenas noches. Dígame, eh, cuando hemos visto eh, los inicios de la República, ¿no? Lo primero que hemos visto, buenas noches, Janina. Hemos visto que era una república sin ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Veíamos eso? ¿Mm? Dígame pues. A ver, Fernando. Ahí está, eso, valiente, Fernando. A ver, Fernando. Profesor, buenas Macho, tardes. macho, macho varón. Noches. Buenas noches, Yanali, ¿cómo Profesor, estás? buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, dime, Yanali, ¿qué hemos visto de una república, no, de una república sin ciudadanos? A ver, ¿qué me entienden con eso? Profesor, buenas noches. Buenas Buenas noches con noches, Abraham. todos. Eh, Sobre la pregunta que está haciendo profesor, o sea, un estado sin personas mucho, ¿no? En otras palabras. O sea, no habría pues, prácticamente, ¿no? O sea, eh, ¿quién no? O sea, tiene su cabecilla, pero no hay, o sea, quién también que esté tras de eso, ¿no? O sea, no hay quién puede decir que hagan eso. No hay pues, prácticamente la ciudadanía. Solo una Ya, persona no afectaría. Eso sería mi, o sea, mi sugerencia o mi palabra, ¿no? ya. A ver, ¿quién más? ¿Qué es lo que entendimos como una república sin ciudadanos? A ver, Yerly, Profesor, buenas noches. buenas noches. Hemos visto sobre los liberales y las vicitudes del sufragio electoral. Ya, Bueno, yo entendí que durante los primeros 50 años de la vida independiente,
¿dónde está? ¿Dónde está que escribí? Allá. Que había establecido un periodo marcado por un ardiente debate entre los liberales y conservadores. Ya, Profesor, ahí también nos dijo sobre las características del gobierno peruano, que hay ya, liberales y autoritarios. Los liberales están en defensa del legislativo y autoritarios está el poder ejecutivo. ujú. Eso es lo que entendí, profesor. A ver, cuando yo dije una república sin ciudadanos, me refería básicamente a que el grueso de los peruanos, que eran indígenas, que eran criollos, que eran mestizos, mestizos e indígenas, no se contaban para nada como integrantes de la República. Solamente era el 10% de los habitantes del Perú, criollos ellos, que pertenecían a la República. En los primeros años de la independencia, los 50 años primeros de la República, no han tenido ni siquiera un ápice, un acercamiento estos peruanos en las decisiones electorales. Por eso es que se dice que es una república sin ciudadanos, porque tenían solamente el 10% de criollos, ¿ya? Y el 90% que eran mestizos, eran indios, ¿no? Y del 10%, digamos, eran los mestizos que tenían un cierto intelecto, ¿no? Que eran, por ejemplo, abogados, médicos, profesores, ingenieros, qué sé yo, ¿no? Que tenían profesiones liberales o que tenían un negocio próspero, que daban impuestos, ¿no? Pero después, la mayoría de los peruanos no votaban. Por eso es que en estos primeros años se dice que nosotros teníamos una república sin ciudadanos, ¿ya? ¿Listo? Buenas Dígame. noches, profesor. Buenas noches, Vilma. ¿Lo entendieron, verdad? ¿O no? Profesor, Dime, ¿verdad? justamente, o sea, estamos hablando del pasado, no le estoy entendiendo, o sea, de los mestizos. Del pasado, de los primeros 50 años de la República, de 1824 a 1850. Ok, ahora sí lo entiendo, ya. Ok, profe, eso tenía duda, ¿no? Ya, Justamente. ya. Entonces ahí era cierto o Le era... explico más, profesor. Dime, Le explica más. le explico más. Sí, Ya, profesor, para entender. ya. Y eso era patente que los peruanos no podían elegir porque todavía pagaban impuestos los indios y los negros eran esclavos. Entonces, ellos por ningún motivo podían votar, dada su condición de esclavos o de indios. Y eso que San Martín, al proclamar la independencia, había prometido que ya no pagarían impuestos los indios, y también los esclavos negros iban a ser liberados. Lo que no fue cierto hasta 1850, en que Rufino Echenique era el presidente y Ramón Castilla quería ser el presidente y
lógicamente eran caudillos militares y se enfrentaron. Entonces, pero en ese interín que estaban en enfrentamientos por aquí y por allá, Ramón Castilla tuvo la brillante idea de darle libertad a los esclavos y suprimir el impuesto que pagaban los peruanos. ¿Ya? De esa manera, comenzaron a tener en cuenta a los peruanos. Mientras eso pasaba, seguía o estaba la pelea entre los liberales y los conservadores. Los liberales, que no querían nada con España, que querían que los peruanos votaran, entre comillas, porque de la boca para afuera eran liberales, pero eran tan conservadores como el que más. Y los conservadores pues querían un reino en el Perú y que los indios siguieran pagando impuestos. Eso es lo que ha estado desde la antigüedad, desde 1824, ¿no? Recién en 1930 ya, fue que hicieron una constitución que pudieran votar todos los peruanos que sean alfabetos, que sepan leer y escribir. Y por eso es que ahí los peruanos comenzaron a votar, ¿no? A hacer partidos políticos, el APRA y el Partido Comunista Peruano. El APRA, por si acaso, había sido perseguido Víctor Raúl Haya de la Torre y se fue a España, a México, ¿eh? Se fue a México y el partido aprista lo fundó en México, ¿ya? El partido aprista lo fundó en México, Víctor Raúl Haya de la Torre. Ya que en Lima se juntó con el Partido Socialista de ¿cómo se llama esto? José Carlos Mariátegui. Se juntó con José Carlos Mariátegui y los dos hicieron una lucha popular que querían pan con libertad, querían libertad, pero no era todavía posible, ¿no? Ya en 1980 dieron recién en la Constitución de 1979, para las elecciones de 1980, recién pudieron votar todos los peruanos. ¿Ya? Ahí, eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Desde la independencia. Pero ahora vamos a ver un asunto más, ¿no? De estos momentos de la democracia que estamos pasando nosotros, ¿ya? Y nos vamos a decir, o vamos a tocar el tema de tiempos de crisis. Tiempos de crisis porque el Perú ha vivido en los últimos 1963, 1968, ¿no? Hasta 2023, que todavía seguimos en tiempos de crisis. No hemos salido, han habido algunos tiempos en que se nos ha calmado un poco la cosa, pero todavía seguimos luchando por la democracia en el Perú, por el entendimiento de los peruanos. Ya hemos visto nosotros que democracia no tenemos nada. Y eso es lo que más nos preocupa a los peruanos. Porque mientras no
veamos un poco de democracia entre todos los peruanos, no va a poder surgir el Perú. Mientras haya la corrupción que campea en todos los lados, no vamos a conseguir la democracia en el Perú. Así que no vamos a retroceder hasta 1956, ¿ya? En ese tiempo, los fuerzas políticas, los partidos políticos, querían integrar al APRA, ¿no? Los que todos consideraban el partido más importante del país, ¿ya? En 1956. Y que cualquier negociación tenía que pasar por el partido aprista porque eran unos tiempos en que ese partido tenía la voz de los oprimidos del Perú. Y es verdad, él quería un pan con libertad, un país que no tenga que ver con el imperialismo. Tanto es así que él, Víctor Raúl Ayala Torres, este de acá es Víctor Raúl Ayala Torres, ¿ya? Escribió un libro, ¿no? El imperialismo, el antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA. ¿Ya? Había un candidato oficialista, Hernando de la Valle, ¿ya? Que representaba a la alianza oligárquico-imperialista, ¿ya? Ellos le ofrecieron al partido aprista el retorno a la legalidad. Sabemos de que con Sánchez Cerro, ya en 1933 todavía, ¿no? Y había una bronca tremenda entre el APRA y el ejército, digamos así, y el ejército, ¿ya? Porque en ese momento estaban enfrentados el APRA y el ejército con Sánchez Cerro a la cabeza, ¿ya? Le habían ofrecido un retorno a la legalidad, pero Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Representante de la fracción nacional de la oligarquía, les ofreció el cogobierno. Entonces, Prado llegó al poder con el apoyo del APRA, ¿ya? Y surgió así la convivencia política, hicieron esa alianza, la convivencia política se llamó. Prado Ugarteche es este de acá. Este señor, ¿saben quién es? ¿Ah? ¿Saben? Este es el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. Y este señor que está aquí era Manuel Prado Ugarteche. ¿Saben quién era? ¿Saben quién es este señor? ¿Ah? ¿Saben o no? Dígame pues. ¿Ah? No, profe. No, pero No recuerdo. no lo conocemos. No lo conocen, se lo voy a presentar, ¿ya? ¿Su Este nombre? señor, sí, este señor se llamó Manuel Prado Ugarteche, que era el hijo de Mariano Ignacio Prado. ¿Ese nombre le suena? Que en 1879, cuando Chile le declaró la guerra al Perú, él recolectó todo el dinero, las joyas que le dieron los peruanos y se largó a Inglaterra, su papá de este señor. ¿Y saben qué? Él vino
como el Salvador del Perú, ¿ya? Y todos los peruanos votaron por él. ¿Ah? Para que vean, ¿ah? Pero así es la historia del Perú, ¿ya? La gente, aparte de que no tenía ninguna experiencia electoral, ¿ya? Acuérdense que ese rato todavía no votaban los analfabetos, ¿ya? No sabían ni siquiera por quién votarían. Manuel Prado, Ugarteche, Marianito Prado le decían a este señor, cuando era presidente, ¿sabes lo que tuvo el cuajo de decir? Que él tenía 14 millones de peruanos que trabajaban para él. Pero bueno, eso es lo que a mí me da bronca, ¿no? de la historia que ha pasado. Pero seguimos, ¿ya? Cuando gobernó Prado, ¿no? En 1963 hubo las elecciones, 62, 1900, las elecciones en el 62, y ahí también había sido candidato el APRA, ¿no? Pero otro que también había sido candidato era un arquitecto, joven todavía, ¿no? El arquitecto Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Este arquitecto había ganado las elecciones, el APRA le dijo que le había hecho fraude, entonces hicieron un golpe militar, ¿ya? Y ahí gobernó José R. Lindley, ¿ya? Este señor gobernó un año con su amigo, el general Lindley, no me acuerdo cómo se llama el otro, ya le diré un ratito después. Bueno, él gobernó y en 1963 hicieron otras elecciones. ¿Y quién salió elegido? ¿Ah? En 1963. Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Fernando Belaúnde Terry. Este señor era el presidente, fue un buen presidente, digamos así, ¿no? Este es el último de los, o el primero de los ya muy aparte de los oligarcas que estaban, ¿no? Hasta Mariano Ignacio Prado, Mariano Prado, ¿no? Manuel Prado Ugarteche. Pero Belaúnde, ¿ustedes se acuerdan cuando en 1928, más o menos, 1928, era el presidente Leguía, ¿no? Hizo un trato con la International Petroleum Company, la IPC, ¿ya? Y le habían dado el petróleo para que ellos lo usufructuaran, ¿ya? Y le daban al Perú solamente 50 centavos por barril. Entonces, ya se había cumplido el plazo, que le habían dado 50 años, ¿no? Belaúnde había hecho un convenio con ellos. Todo el Perú quería saber cómo era el convenio que estaba haciendo con ellos y se hizo el loco. La página donde estaba, la página 13, estaba, o la página 11, anotado lo que iban a pagar, se había perdido. Entonces, es donde viene el primer rasgo atípico
del golpe militar. ¿Ya? En la madrugada del 3 de octubre de 1968, les dio el golpe de Estado. Pero, ¿por qué es atípico? Porque fue un golpe de Estado institucional. O sea, todo el ejército estaba en eso. Querían un arreglo con la International Petroleum Company o hacían lo que han hecho. La cosa es que Belaúnde lo mandaron a la Argentina, ¿ya? Y Velasco, lo primero que hizo fue entalar, ir a la International Petroleum Company con el ejército y lo nacionalizó el petróleo. En ese momento, el petróleo era peruano, la gasolina era peruana y cambiaron todos los logotipos del Perú. Decía, había un letrero, era ovalado, ya ovalado, y decía eso era la marca de la gasolina de Estados Unidos, que acá lo daba. Entonces, Velasco hizo un gobierno nacionalista, ¿ya? Enarboló la bandera de Túpac Amaru, y entonces a Petro Perú, que se llamó, le puso pues en la cara de Túpac Amaru. Túpac Amaru estuvo en todo, ¿ya? Entonces, Velasco gobernó 7 años, ¿ya? Durante 7 años, Velasco Alvarado mostró gran habilidad para mantener la unidad militar en torno a los objetivos de la revolución de las Fuerzas Armadas, a pesar de los conflictos que se agitaban al interior de los institutos castrenses. Velasco, por si acaso, era el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿eh? O sea, el presidente del Ejército, de la Marina y de la Aviación, ¿ya? Ellos tienen un cuartel que queda en Petit Thouars, ¿ya? Ahí está el cuartel de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y Velasco encabezó pues esa reunión, ¿ya? Bueno, una de las medidas trascendental, ¿no? Que hizo el gobierno, perdón, en 1968, él, el 9 de octubre de 1968, decretó el Día de la Dignidad Nacional, donde en todo el Perú toda la gente ponía sus banderas. Toda la gente ponía sus banderas. ¿Qué fecha fue? Disculpe. El 9 de octubre. El 9 de octubre, ¿ya? Cuando en la mañana, ¿no? Las noticias estaban en la radio, en la televisión, que estaban en La Brea y Pariñas y nacionalizó el petróleo. Ya la gente estaba pues con Velasco, acá está Velasco, ¿ya? Velasco, y acá está Túpac Amaru, que les digo, estaba pues. Pero el 24 de junio, ya va a ser 24 de junio, ¿ya? Pero de 1979 al otro año, dio la ley de la reforma agraria, ¿ya? Fue una de las reformas más radicales del continente, ¿ya? Sus objetivos eran terminar con la explotación de los trabajadores, ¿ya? Los trabajadores eran explotados por los latifundistas, ¿ya? Él quería transmitir los capitales del agro a la industria y modernizar la estructura pues, social, rural peruana,
pero lo único que tuvo éxito fue en terminar con los terratenientes, los latifundistas, ¿ya? Pero no prosperó porque no había dotado a los nuevos propietarios de las tierras de una infraestructura, no les había dado capital, no sabían qué hacer con el agro, no sabían sembrar, no sabían cosechar, o sea, ellos eran trabajadores nada más, pero ¿a quién le vendían? ¿Qué hacían los administradores? Porque eran también los mismos chacareros agrarios que iban a trabajar en las oficinas de la cooperativa. Eso fue pues una cosa que la reforma agraria terminó siendo un fracaso, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, otra de las cosas que había hecho el general Velasco, ¿ya? Era, había hecho convenios con empresas europeas para ensamblar aquí en el Perú los combis, automóviles de la marca Moraveco. Aquí hacían los carros. ¿Ya? Habían hecho también ensambladoras de televisores, no, de refrigeradoras y lavadoras. Ya las hacían acá. Pero ustedes saben de que las personas son envidiosas, ¿no? Le comenzaron a poner zancadillas al general Velasco, ¿ya? Él tenía a los trabajadores en sus manos, los trabajadores haciendo lo que él quería, porque imagínate, le había quitado el petróleo a los Estados Unidos, les había dado la tierra a los campesinos, ahora al sector industrial les estaba dando armas para trabajar. En el Perú había trabajo en ese rato, ¿ya? El problema era que la mayoría de los empresarios no podían ver a sus trabajadores como iguales. No podían ver a sus trabajadores como iguales con los que tenían que dialogar. ¿Que voy a tratar con los empleados? No. O sea, ellos se creían la última chupada del mango, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos comenzaron a hacer que la reforma agraria, la reforma industrial, ¿no? Y las barras estamentales del país, ¿no? Como era el Perú oligárquico, no solamente eran clasistas, sino también étnicas. Más de una vez los patrones dijeron que estaban dispuestos a compartir sus utilidades, pero de ninguna manera dar la participación a los obreros en la gestión de sus empresas. O sea, querían más de lo mismo. Y Velasco hizo una revolución que había que verlas con pinzas, ¿ya? Porque el general Velasco se pegó mucho al comunismo, ¿no? Estaba con Omar Torrijos, estaba el presidente de Panamá, o con Fidel Castro, presidente de Cuba, ¿no?
Eso le acarrió pues, problemas al general Velasco. Ahora, en el terreno cultural, la revolución pues, tomó algunas medidas étnicas, ¿ya? Como por ejemplo, declarar el quechua la segunda lengua oficial del Perú. Ahora son 3 lenguas oficiales, ¿no es cierto? El quechua, el aymara y el castellano. Pero él comenzó a dar como segunda lengua oficial del Perú el quechua. Y erigió la figura del gran líder anticolonial indigenista, Túpac Amaru II. Túpac Amaru lo veíamos en todas partes. ¿Ya? El general Velasco también. Era un encuentro de Túpac Amaru con la peruanidad, un encuentro con lo que habíamos perdido en la colonia. ¿Ya? Con decir que hizo festivales en Cali, ¿ya? Que entraron por primera vez, ya por primera vez, con la rica producción cultural de los pueblos del interior, ¿ya? Se dispuso que los medios de comunicación emitieran obligatoriamente cierta cantidad de música folclórica y programas en lenguas vernaculares, el quechua, por ejemplo. Oye, acá ya estábamos hablando quechua, pero pues, ay, ¿no? Acá está la Breipariñas, ya les dije, ¿ya? Que fue declarada el Día de la Identidad Nacional también, ¿ya? Pero el 29 de agosto de 1975, el proceso conducido por el general Juan Velasco Alvarado fue cortado por el golpe militar de Morales Bermúdez. Este Morales Bermúdez era un criollo, era nieto del presidente Remigio Morales Bermúdez, por si acaso, ¿ya? Este señor, porque su apellido es Morales Bermúdez, si no se acuerdo, Cerruti, Morales Bermúdez Cerruti, ¿ya? Su apellido es Morales Bermúdez, ¿ah? O sea, este señor pues era pues pituco, ¿ya? Tenía que cortar lo que había hecho el general Velasco. Y entonces le dio un vuelco a la revolución peruana, ¿ya? Porque mírame, en el gobierno de Velasco se hizo la irrigación de Majes, por si acaso, ¿ya? Eso es en el sur de Perú, en Arequipa, ¿ya? Majes era un proyecto que tenían los peruanos de irrigar ese desierto. Este señor, general Velasco, lo hizo. El oleoducto, traer el petróleo desde la selva a Lima, también lo hizo el general Velasco. O sea, él hizo que hicieran grandes cosas. Lo malo es que en la economía, ¿no? Cuando llegaron los militares, ya, 770 millones de dólares era lo que el Perú le debía, pero cuando estaban en 1975, ya la deuda ascendía a 5.500 millones de dólares. En los 15 años siguientes, se multiplicaría por 6 veces más.
Y para 1990, el Perú habría pagado 26 millones de intereses por moras, más que el monto total de la deuda de 1990. Por eso es que ciertos sectores no comulgan con Velasco, ¿no? Todos piensan que fue un buen presidente, otros piensan que no. Habrá que investigar todavía eso para saber lo que es Velasco para el Perú, ¿no? Ahora, cuando en 1977, ¿ya? O 1979, el general Morales Bermúdez, ¿no? Dio a luz la Constitución de 1979, ¿ya? La había convocado en 1978. Y ¿por qué? Porque cuando... Profesor, buenas noches. Buenas noches, Celia. La tardanza. ¿Cómo dices? Dime. No te quedes, a ver, ¿qué? A ver, Joaquín. Profesor, no he logrado entender esta parte. O sea, el 29 de agosto de 1975, No, de profesor. su ministro. Alguna de las otras compañías. A ver, el 29 de agosto ¿Alguien copia lo que dijo ella, lo que dijo Celia? ¿Alguien ha copiado? No se escucha, profesor. No le escucho, pues tampoco no le escucho. Celia, no te escucho nada. ¿Puedes escribirlo? A ver, el 29 de agosto de 1975, aquí en el Perú, el 29 de agosto, ¿qué se celebra? ¿Ah? ¿Qué se celebra el 29 de agosto? ¿Saben? ¿De agosto o de julio, profesor? No, 29 de agosto, 29 de agosto. ¿En Santa Rosa de Lima? No, 29. Santa Rosa y 30. A ver, esa es la fecha de la reincorporación de Tacna al seno de la patria. ¿Ya? Ese día, Morales Bermúdez había ido a Tacna para presidir la ceremonia de la procesión de la bandera. Y estando en el discurso, ¿ya? Él había ordenado, mandado, había confabulado las cosas que iba a hacer en el golpe de Estado, porque era un golpe de Estado, sacarlo al general Velasco, ¿ya? Y había mandado a sus oficiales, ¿no? A decirle al general Velasco, general, no lo tome a mal, pero esto es un golpe de Estado. Usted se va o se muere. Con una pistola, ¿no? Y entonces el general Velasco
que no quería derramamiento de sangre en el Perú, le dejó el poder a Morales Bermúdez. Si Velasco no hubiera hecho caso, no hubiera querido, y el golpe de Estado no se daba, Morales Bermúdez se iría a Chile porque estaba con los chilenos. Así que ese día, 29 de agosto de 1975, es clave porque el general Morales Bermúdez golpeó al general Velasco. ¿Ya? Ahora, algo que pasó el 19 de julio, ¿ya? De 1977. Dime, Joaquín. Profesor, pero Bermúdez me parece que fue su ministro de Sí, fue ministro de ¿cómo se llama ¿cómo se llama ¿cómo se llama esto? Economía. Fue ministro de Economía. Ministro de Economía, imagínate. Aún así dio la espalda. Claro. Acá hay gente traicionera, ¿no? Gente que está contigo, pero, ¿no? Uno no sabe pues, quién está a tu lado, pues, ¿no? ¿Ya? Y el general Velasco confió mucho en Morales Bermúdez, pero yo les digo, ¿no? Morales Bermúdez era un criollo muy, muy pegado a las costumbres españolas, ¿ya? Este señor era un tremendo, pues, bebedor de whisky, por ejemplo, ¿no? Ya, él tomaba mucho. Ya se murió hace 2 años, pues se ha muerto, sí, ¿no? Pero bueno, ya. El 19 de julio de 1977 hicieron un gran paro nacional, ¿ya? Pero grande, grande, que todo el Perú lo convocaron y todo el Perú paró, ¿ya? Entonces, la contundencia de esta manifestación tan grande, porque de verdad fue una azonada, la gente ya no quería pues a Morales Bermúdez, ¿cierto? Entonces fue obligado pues a renunciar, ¿no? En el discurso del presidente por fiestas patrias, ¿no? Y una semana después los militares abandonarían el poder y convocó a una asamblea constituyente que iba a preparar la nueva constitución para la transferencia del poder, ¿no? Es así que en 1978 se realizan las elecciones, ¿no? Los partidos políticos volvieron a la vida y las sorpresas que depararon los comicios fue que la izquierda, dividida en varias candidaturas, sacó la votación que se acercaba al tercio electoral, ¿no? Se trataba de un voto de confianza hacia una militancia juvenil, que en muchos casos había abandonado las aulas universitarias para ir a las minas, a los barrios, a las comunidades campesinas y sindicatos, para tratar de fundirse con el pueblo y organizar a los sectores populares para hacer una revolución en el país. La constituyente fue presidida por Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Quien apenas alcanzó a firmarla porque se murió, ¿no? En el hospital, ¿no? La firmó y 2 o 3 días después se murió él, ¿no? La Constitución fue aprobada en 1979 y otorgó por fin el voto a los analfabetos, ¿ya? Consagrando que podían votar todos los peruanos mayores de 18 años, ¿ya? A casi 170 años. ¿En qué año dijo, profesor? ¿En qué año dijo? 1979. La Constitución de 1979, ¿no? Es la que da el voto a los analfabetos y a todos los peruanos mayores de 18 años. Ya. Miren,
casi 170 años de la fundación de la República, de 1821, por fin se hizo realidad el sufragio universal. Dime, Joaquín. Profesor, en 1979, ¿no? Dio voto a todos los analfabetos, a todos los mayores, a todas las personas mayores de 18 años. Sí. ¿Por quién, profesor? ¿Quién estaba en aquel tiempo el presidente? El presidente Morales Bermúdez. Morales Bermúdez. O sea, Morales Bermúdez. Él es lo que da este ley, No, ¿no? no, no. El que da eso, el que da eso es la Constitución, ¿ya? De 1979. Esa Constitución que la firmó Víctor Raúl Ayala Torre, ¿ya? Y que era el presidente Morales Bermúdez. Pero él no la firmó el presidente de la Asamblea Constituyente. Este de acá es el señor Ayala Torre. ¿Y este quién es? ¿Sabe? ¿Quién es? No, profe. ¿No saben? Parece Alan Profesor, García. repita la pregunta. Alan García, pues. Alan García. Ah, sí, ya. Alan Chiquillo, García. pues, ¿no? Ah, claro, Alan García todavía estaba chiquillo, pues. Ah, estaba bien jovencito, pues, profesor. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Voy a contarles los tiempos ya de crisis. Mira, ya de 1968, ¿ya? Hemos vivido solamente algunos ratos de progreso, ¿no? De bonanza, si se quiere, pero otra vez vuelve la crisis, ¿ya? Porque en 1980, ¿ya? Para sorpresa de todos los electores, Morales Bermúdez volvió a ser presidente de la República. El que había sacado el general Velasco, ¿no? En 1980, vuelve a ser presidente de la República. ¿Ah? ¿Para que haga la misma tontería? No sé, pero este señor comenzó a liquidar las reformas que había hecho Velasco, ¿ya? Impidiendo pues que hubiera seguido la dirección que ellos querían. Ya en 1980 ya no existía Morabeco, ya nadie ensamblaba carros, nadie ensamblaba televisores, nadie ensamblaba licuadoras, nadie ensamblaba refrigeradoras, nadie ensamblaba cocinas, nadie ensamblaba. Ya no, ya. Le dieron un alto a la industria nacional. Otra cosa, lo que sí Belaúnde hizo pues de bien, que devolvió por los periódicos a sus dueños, pues, ¿no? Eso sí, ¿ya? Porque en el gobierno de Velasco pues lo nacionalizaron todito, ¿no? ¿Ya? Pero, oh, maravilla. El día 18, acuérdense esa fecha, 18 de mayo de 1980, ¿qué creen que pasó? Profesor, fue el presidente Belaúnde, Fernando ¿Ah? Belaúnde. Ya, pero él era presidente. No, entonces, ese día lo iban a elegir, porque fue el día de las elecciones, el 18 de mayo de 1980. ¿Saben qué pasó? Apareció, se asomó, hizo la primera explosión, Sendero Luminoso. ¿Ya? ¿De quién dijo, profesor? Sendero Luminoso.
¿Qué fecha, profe? ¿Me puede repetir? El 18 de mayo de 1980. ¿Ah? ¿Ya? Eso quiere decir, profesor, que duró hasta los El año terroristas. 2000. Hasta El año 2000, ¿no, profesor? Claro, 20 años, 20 años. 20 años. Ah, 20 años que hemos tenido terrorismo. Acá está. Acá está, ¿ya? Porque Morales, primero, gran, Belaunde, ¿no? Estaba con las manos atadas, no tenía, pues, cómo zafarse. Tenía un espacio que convivía el APRA, pero el partido reformista histórico más importante de América Latina, que en ese tiempo llegaba pues bajo el liderazgo del gran Alan García, ¿no? Y la izquierda unida, izquierda legal, más poderosa del continente, no estaba en el poder. Y Sendero Luminoso, la guerrilla más letal que se acercaba a su objetivo de tomar el poder por la querencia, hicieron en el Perú un desastre. Ahí, en 1980, ¿saben quién fue alcalde? Barrante Lingán. Alguno lo conocerá como Frejolito. ¿Ya? Ah, sí me acuerdo, profesor. Claro, ¿ya? Barrante Lingán, cuando iba a ser, porque mira, a ver, ese señor me hubiera gustado que sea el presidente de la República, me hubiera gustado, ¿no? Pero no se dio, no pudo ser, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando era candidato junto con Alan García, él le dijo, el Perú, mira, así dijo, el Perú no está para gastar en elecciones a cada rato. Yo le dejo la presidencia al señor Alan García y me voy. Mira, este gesto de amor por la patria, que así nomás no lo tiene nadie, ¿ya? Fue lo que más enalteció al señor Alfonso Barrante Lingán. Lo conocían como Frejolito porque él hizo el vaso de leche, el comedor popular, no sé qué. Pero, estaba pues que hacía, que le dio a Huaycán. Ahí tienen un monumento que le han hecho a él, ¿no? Que en paz descanse el señor a mí me gustaba para que sea el presidente, pero no fue, ¿no? Pero era pues la izquierda que tenía en este señor, ¿no? ¿Ya? Ahora, Sendero Luminoso siguió ensangrentando al país. La estrategia que habían empezado Belaunde fracasó también con Alan García, ¿no? Y a la fines de la década, Abimael Guzmán planteó objetivos estratégicos para Sendero: construir la toma del poder. Fue pues lo más trágico que ha habido en el Perú, ¿no? Ahí está, este es Alan García, este es Abimael Guzmán, ¿no? Antes de que se muriera estaba el juicio, y esta es la señora, no me acuerdo cómo se llama. Su esposa, profesor. Su compañera es. Su compañera Leca, algo así de apellido. Leca, no, Leca no es. La Leca era la bailarina. ¿Ya? Ya me acordaré, pero no es Leca. A ver, entonces, la miseria que se había extendido a todos los peruanos, ¿no?
llevó pues a más de la mitad debajo de la línea de la pobreza. Y la tercera parte de los peruanos en pobreza extrema. ¿Mm? Y también iba acompañado pues de un enriquecimiento mucho más acelerado de la fracción privilegiada, ¿no? De la población, que agravó el abismo social, ¿no? En condiciones que alimentaba la violencia popular. Eran tremendamente diferentes. Es como ahora, he estado viendo que en Ayacucho, en Huaylas, ¿no? La pobreza es extrema. Acá en Lima, ¿no? Ya estamos llegando a condiciones de 1980 o 81, 83, ¿no? Y eso pues nos hace pues tremendamente vulnerables a todo lo que eh, sea el progreso, ¿ya? Ahora, las pérdidas humanas que han sido pues por montones, ¿ya? Y hicieron el informe de la Comisión de la Verdad, ¿ya? Y ¿saben lo que decían? Que el 75% de las víctimas eran indígenas, que tenían como lengua materna el quechua o alguna lengua originaria. El 75%. ¿Ah? ¿Cómo les quedó eso? ¿Ya? Cerca de 20% de indígenas fueron víctimas de la tragedia, que de la tragedia no tenían sus nombres inscritos en los padrones electorales. ¿Ah? Para que vean, estamos cerca al año 2000 y todavía seguíamos con la misma tontería. ¿Ah? Entonces, estos señores no contaban con su documento de identidad, ¿no? En otras palabras, eran indios que no existían para el Estado peruano. ¿Mm? Qué pena, profesor. 20%. Es pena, pues, es pena. Pero ahorita hay todavía gente así. Han hecho campañas, ¿ah? Que la municipalidad hacer lo posible para empadronarlos, ¿no? Pero la cosa es, pues, se van contra los indios, ¿ya? Ahí está lo que, la crisis, lo que sacaron de voto los partidos, ¿ya? Lo que hizo Sendero Luminoso, ¿ya? En 25 años, ¿ya? Y antes desapareció determinados sectores sociales, ¿no? Otros nuevos están en proceso de constitución y en las antiguas organizaciones políticas, donde expresan la necesidad de los sueños y expectativas de la base social. De ahí que también Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru encontraron adherentes. Claro, porque la gente, el pueblo, estaba resentido con la clase que domina el Perú. Tienen que haber habido seguramente personas que simpatizaban con ellos, ¿no? El límite del proceso es la completa legitimización del sistema de representación. Un proceso que se viene desenvolviendo ante nuestros ojos. La representación, los candidatos de provincias para ocupar el cargo de congresista. Un ratito, ¿ya? A ver, piense. ¿Ah?
O sea, miren lo que ha ocurrido, ¿ya? Ahora, el cuarto nivel es la crisis del Estado, ¿no? El Estado republicano lo ha llevado a un progresivo proceso de distanciamiento con la sociedad a la que dice servir, ¿no? A nosotros nos tiene marginados. No dice que nos sirven a nosotros, pero ellos se sirven de nosotros. No es la democracia que queremos en el Perú. No es. ¿No es cierto? Se asiste un proceso de privatización del poder que lo delegitima como instancia que pudiera reconocerse de capacidad de mediación. La crisis de la policía ha hecho de que muchas bandas de delincuentes estén formados por soldados y policías en actividad. ¿Es verdad o no? Es verdad. ¿No es cierto? Todo esto forma parte de la crisis. ¿Ya? ¿Cómo? Ahora, el aparato institucional montado en la década del 90 llevó pues al proceso extremo. La presencia de la corrupción, el compadrazgo, la ausencia de normas e institucionalidad, más allá de la caída del fujimorismo, muestra hasta qué punto es que es un problema que atañe al Estado y no simplemente al expresidente que está prisionero en Barbadillo, ¿no? El quinto nivel es más profunda crisis de la herencia colonial. ¿Ya? Acá está. El centralismo. Esta precariedad de la democracia en el Perú tiene una relación profunda con el centralismo. ¿Cómo es posible de que todo esté centrado acá en Lima? En el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Primero, el de Belaúnde, no, Alan García. De Alan García se hizo la regionalización del Perú, que tenía como 8 o 9 regiones, creo, ¿ya? Y que habían juntado 2 o 3, hasta 4 departamentos en una región, que no funcionó porque las regiones, vale la redundancia, no se llevan bien. Los peruanos todavía siguen distanciados. Si los ponen en regiones, de nada sirve, ¿no? Tuvieron que deshacer esa manera hasta que dijeron, no, hay que dar las regiones por departamento, ¿cómo se llama esto lo hizo Toledo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, hay ciudades, pues, ¿no? Que el proceso de la constitución del Perú como nación se ha realizado en torno a un patrón de desarrollo desigual que concentra los recursos económicos y humanos destinados a la ciudad electoral. Lima, Trujillo, Arequipa, no hay más. Otras ciudades, ¿no? ¿Ya? O sea, el proceso ha llegado pues al extremo en Lima, que es donde terminan todos los circuitos del poder económico, político y simbólico. No solo se trata de que existe una distribución inequitativa de los recursos económicos. El problema fundamental es de la existencia de un patrón de desarrollo que lleva a las desigualdades al extremo. ¿Ya? Según el censo de 1876, el único que se hizo en el siglo XIX, en Lima vivía 1 de cada 26 peruanos. En 1940 la relación ya era de 1 por 1, no 1 por cada 11, y ahora cerca 1 por cada 3. En lo político, la independencia pues supuso la quiebra de la clase dominante. De ahí
que la recurrencia del vitalismo, ¿ya? El mismo hecho nomás de que la privatización fue favorecida pues, por el poder, ¿no? El desarrollo de poderes locales muy fuertes que constituyeron el gamonalismo, ¿no? La estructura de control a través de las cuales se encuadraría la población indígena hasta fines de la sociedad oligárquica. Ahora, la trama fundamental que cerró el camino a la construcción de un orden democrático fue la persistencia de las relaciones coloniales de la dominación luego de la independencia. ¿Ya? ¿Llegó la independencia? Sí, llegó la independencia. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú libre, independiente! ¿No? Pero les digo otra vez más, los indígenas no eran vistos como parte de la nación, sino como un grupo social que podría incorporarse a la ciudadanía previa redención. Entonces tenían que redimir, porque no eran peruanos, no eran peruanos. Eso es lo que da cólera. A lo más eran pues protoperuanos. Para los conservadores más radicales, el indio era irrecuperable debido a sus taras biológicas irreversibles y que había que eliminarlo mediante el mestizaje biológico y la aculturación. Mientras este programa cumplía lo que el Estado debería hacer, era organizar una tutela institucionalizada. ¿Ah? ¿Qué les parece lo que les he contado el día de hoy? ¿Ah? A ver, levánteme la mano, los quiero escuchar ahora. A ver, Magali, dime. Profesor, una pregunta de la nacionalización de lo que fue el gobierno de Velasco. ¿Qué sería si Castillo no se hubiera seguido y él quería también la nacionalización? ¿Sería bueno para nuestro país? Esa es mi duda. A ver, mira, el presidente Fujimori fue un vendepatrias, ¿ya? Él ha vendido pues todo el Perú. ¿Ya? A ver, miren lo que ha pasado con el Perú. Hagan de cuenta que ustedes tienen su casa, ¿ya? Una casa ahí, ¿ya? Pero un día hablan con su esposo y le dice, cariño, nos falta plata. ¿Qué te parece si alquilamos un cuarto? Ya, pues le dice, ya, claro, ya. Pum, pone su letrero, se alquila, viene una persona, vive en tu cuarto, ¿ya? Entra al baño, sale, entras tú, ¿no? Entonces, un día te dice, señor, míreme, a mí no me gusta este problema que estamos, ¿no? Del baño. Quiero que me alquile su baño también. Y está con tu baño. O sea, tú ya tienes que entrar a otro sitio, a otro baño, sí, pero ya tienes tu baño. Entonces, pasa un tiempo, y te dice, señor, ¿qué le parece si mejor me alquila su sala? Pues porque estamos viniendo, entrando y no sé, pues acá no se puede. Yo quiero la sala y te alquila la sala. Total, te has quedado sin casa, ¿ya? Porque ya tiene que salir a casa en algún momento, ¿ya? Tienes casa, sí. Y te van a dar, un alquiler. ¿Eso es justo? ¿Ah? Eso es lo que pasó con el Perú, eso es lo que pasa con el Perú, con el Perú que entregó el señor Fujimori. Mírenme,
El teléfono. España, la Telefónica lo tiene. ¿Ya? Y todas las compañías que han venido teléfonos celulares, ¿ah? Son extranjeras. ¿Ya? La luz, la luz del sur a Chile, la luz del norte también. Y así hay infinidad de empresas que las tienen los países extranjeros. ¿Ah? Entonces no está bien que estemos sin nacionalizar las cosas. Dicen que el Estado es un mal administrador. Prepara a la gente para que ocupen los cargos administrativos. Es lo único. No pueden estar haciendo eso. Ay, ya. Por gusto estoy renegando. Yaneli, ¿me ibas a decir? Solito te reniegas, profesor. Es que me acuerdo de las cosas, pues, no es que solito reniego, pero a ver, listo, ahora sí, Yaneli. Profesor, buenas noches. Buenas Ojalá noches. que me escuche bien porque estoy un poquito afónica. Ya no importa. Profesor, a mí lo que me llamó la atención más es sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Hizo muchas cosas buenas a pesar de lo mal que lo estaba pasando. Y imagínense ahora un presidente como él nos tocara, ¿no? Acomodaría bastantes cosas acá. Por ejemplo, ahora que están ingresando los estadounidenses por medio del ejército. De la DEA, sí. Mire, ve cómo suavecito, nada más nos están invadiendo y ni cuenta nos estamos dando. No damos cuenta. Sí, eso, profesor, nada más quería aportar. Gracias. Ya han venido otras veces estos señores. Dime, Joaquín, dime. Mira, profesor, frente a este caso, ¿qué podemos hacer? Estamos fregados. Si no... No, pero está en juntarnos los peruanos y exigir. Profesor, mira, vamos a unirnos. Yo traigo un burro para botarlo a la señora Dina, pues. Y hay que sacar la Castilla entonces, pues, a ver, porque él ha tenido esa mentalidad de nacionalizar algo, creo que como un provinciano que fue, me parece. No, pero ha hecho cosas malas. ¿Sabes qué cosa? El poder corrompe a las personas. Y es posible, miren, es posible de que él, al asumir la presidencia, ustedes saben quién gobierna el Perú. ¿Ah? Cualquiera dígame, ¿quién gobierna Perú? Profesor, yo pienso que el que gobierna son los grandes, ¿no? Los grandes empresarios. ¿Sabe quién gobierna el Perú? El dinero. Los que tienen plata, profesor. Y los que tienen los plata. Ricos, los ricos. ¿Cómo se llaman los ricos? ¿Cómo se llaman los que tienen plata? El poder, profesor. A ver. Los grandes, profesor. A ver, le voy a decir. Los élites. Voy a decir. Los que tienen plata, los ricos, se llama el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El FMI. Miren ustedes quién es el FMI, ¿ya? Este señor, ¿Cómo? Fondo Monetario Internacional, el FMI. Miren, estos señores son unos tremendos vivos, ¿ya? Que lo único que hacen es estafar a los países. Acuérdense ustedes cuando el señor Humala, ¿ya? Él había dicho que su gobierno iba a ser nacionalista, y así en esas condiciones se fue a Cajamarca y les dijo, ¿qué quieren? ¿Oro o quieren plata? Los cajamarquitos, ¿quieren oro o quieren agua? Les dijo, agua u oro o agua. Los cajamarquinos pidieron agua. Entonces le dijo, agua van a tener. Lo eligieron presidente, listo. El señor se sentó en el palacio, lo primero que hicieron
fue cambiarle la hoja de ruta, ¿ya? Ya no iba a ser un gobierno nacionalista. Habían cambiado su hoja de ruta. ¿Y saben qué cosa? Su papá que dijo, ya no es mi hijo. Ha cambiado la hoja de ruta, ¿ya? Y de ahí comenzó toda una seguidilla de corrupciones que ha cometido. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le dice, o tú te alineas a mí o tú te vas de acá. Y así le han dicho a Castillo. Si él pudiera hablar, diría eso. Pero es lo que nos ha tocado vivir como peruanos. Tenemos que intentar y, si es posible, hacer una sonada, así como en 1975 hicieron un paro nacional, todos los peruanos. Es otra cosa. Cuando todos los peruanos se junten en una sola idea, el gobierno tiene que irse, como se fue el general Velasco, Morales Bermúdez. Dime, Joaquín. Profesor, entonces parece que ya no tenemos cura ya. Parece que ya, como dice, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Claro. Ya, fregados. Por eso, Parece. pero mira, ve, si los peruanos se juntan y hacen algo, ¿no? Entonces sí se va a poder hacer. Si no, ¿qué? Vamos a estar todo el tiempo, toda la vida. Bueno, no. Ahora, todos los peruanos que hagan una sonada, ¿no? A una sola voz, ¿ya? Y que digan, quiero esto para el Perú, ¿no es cierto? En silencio, en paz, ¿no? Un paro, que nadie trabaje. No, profesor, pero para Dina, cuando está en el palacio, nosotros todos los peruanos nos levantamos, ¿no? Contra ella, pero... No ha sido todos los peruanos, pues no ha sido, ¿ya? Tiene que ser todos, ¿ya? Y todos los sindicatos, el sindicato de profesores, el sindicato de trabajadores, el sindicato de mineros, el sindicato de agricultores, el sindicato de los construcción civil, toda la gente. Ahí sí. Bueno. Profesor, buenas noches. Quiero opinar algo, profesor. Dime, Elba. Profesor, la verdad, tal vez cuando nos enteramos duele, ¿no? El Perú que ahora tenemos duele. Muchas veces quizás la juventud o la generación de ahora no conocemos de profundidad nuestra historia. Ni siquiera en la secundaria ya no es un curso primordial la historia. ¿A qué se debe esto para nosotros no conocer nuestra historia, nuestras raíces o todo lo que pasa, ¿no? A raíz de eso creo muchas veces ahora la gente andan equivocado, pues. Profesor, en realidad Perú ya, como dice, un grupo de las personas de clase alta ya lo tienen el poder y prácticamente a las personas que somos de clase media, clase baja, prácticamente nos dejan de lado. Y profesor, el curso que usted está enseñando es muy bonito, que muchas veces yo también no he escuchado, nunca me han enseñado, que ahora recién estoy aprendiendo, profesor. Aprendan, el curso no es historia, porque si el curso sería historia, tendría otras cosas que decirle, pues, ¿no? O hablar de más de esto. Estoy corriendo con el curso porque hemos tocado el tema de la democracia, ¿no? De la democracia, pero hay más cosas que hablar. Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Feliz día para sus papás. Feliz día para usted, profesor, que lo pase bonito con la familia. Ya, para su esposo, para su Joaquín, papá. Profesor, pásale bonito. Feliz día, profesor. Feliz día, profesor. Espero que lo pases bien bonito junto a tu familia. Ya, gracias. Profesor, gracias. Ya, profesor. Chao, cuídase. Gracias, profesor.
Gracias, profesor.